Bueno, muy buenas noches con todos. Voy a dar paso a la resolución de los problemas del capítulo 1 del libro de máquinas eléctricas de Fitzgerald, sexta edición, ¿no? En tema de circuitos magnéticos y materiales magnéticos. Bueno, primer problema, primer problema nos dice, en la figura 1.24 se ilustra un circuito magnético con material simple. Las dimensiones del núcleo son, aireación es 1,8 por 10 a la menos 3 metros cuadrados, longitud del núcleo principal es 0,6 metros, longitud de entrega 2,3 por 10 a la menos 3 del G, y el número de vueltas es 83. Bueno, acá se muestra la gráfica del circuito magnético con todas sus dimensiones, ¿no? Bueno, supongo que el núcleo presenta una permeabilidad infinita e ignora los efectos de dispersión magnética entre entrehierro y de acoplamiento de flujo. Calcula la reluctancia del núcleo y del entrehierro. Si se considera una corriente de 1,5 amperes, se determina el flujo total. Los acoplamientos del flujo de la bobina lambda, o sea, la dispersión de flujo y la inductancia de la bobina. Ya. Bueno, para dar paso a la resolución de ese problema, en la parte A nos estaría pidiendo la reluctancia del núcleo, ¿no? La reluctancia del núcleo viene a ser la longitud de ese núcleo entre la permeabilidad por el área del núcleo. Entonces, la longitud del núcleo, en este caso, es 0,6 entre la permeabilidad que es infinito por el área del núcleo que es 1,8 por eso a la menos 3, ¿no? Ya, eso sería 0,6 entre infinito por ese valor, va a ser infinito. Ahora, cualquier número no sobre un infinito tiende a ser, aproximadamente a ser. Entonces todo ese valor va a ser de 0. 0 amper vueltas entre Weber. ¿Listo? La reluctancia del entrehierro. El entrehierro viene a ser la longitud del entrehierro entre la permeabilidad del exterior por el área del entrehierro. Ya. Pero esta área del entrehierro se puede considerar como el área del núcleo, porque básicamente la permeabilidad es infinita. Ahora, la longitud del entrehierro es de 2,3 por 10 a la menos 3 entre la permeabilidad del exterior que es 4pi por 10 a la menos 7 por 1,8 por 10 a la menos 3 que es el área del núcleo. Haciendo esos cálculos va a dar 1,017 por 10 a la sexta amper vueltas entre Weber. Listo. La parte B nos está pidiendo, bueno, nos está pidiendo el flujo, ¿no? El flujo total. El flujo se puede calcular como el número de vueltas por la corriente entre la reluctancia del núcleo más la reluctancia del entrehierro. Entonces, ese número de vueltas, ¿cuánto es? Es de 83 por la corriente que nos dan por dato 1,5 entre eh, esa suma de esos dos nos da 1,017 por 10 a la sexta, o sea, básicamente la reluctancia del entrehierro. Haciendo esos cálculos sale 1,224 por 10 a la menos 4 Webers. La parte C nos está pidiendo los complementos del flujo de bobina, o sea, la dispersión del flujo. ¿No? La dispersión del flujo se calcula como el número de vueltas por el flujo. Entonces, el número de vueltas es de 83 por el flujo, que en este caso vemos acá que es 1,224 por 10 a la menos 4. Y eso nos estaría dando 1,016 por 10 a la menos 2 jueves. En la parte de nos está pidiendo la inductancia de la bobina, o sea, la inductancia de la bobina viene a ser ese lambda sobre la corriente, o sea, la expresión de flujo sobre la corriente.
La expresión de flujo hemos calculado 1.016 por 10 a la menos 2 entre 1.5 que viene a ser la corriente, y eso nos estaría dando 6.773 milihertz, ¿no? Esa es la resolución del problema 1. Y bueno, para verlo más claro, sería así, ¿no? Esto, básicamente. Ya. Pasamos con el siguiente problema, que es el 1.3, y dice: considere el circuito magnético que sigue en la figura 1.24 y tome en cuenta las dimensiones que se presentan en el problema 1.1. Suponga una permeabilidad infinita para el núcleo y calcule A, el número de vueltas que se requieren para lograr una inductancia de 12 mH, y B, la corriente de inductor para obtener la densidad de flujo del núcleo de un Tesla, ¿no? Entonces, la parte 2, digo, el problema 2, básicamente nos pedía la parte A el número de vueltas. Ese número de vueltas estaría expresado por la siguiente expresión: la raíz cuadrada de la inductancia por la longitud del entrehierro entre la permeabilidad del exterior por el área del núcleo. Y esto vendría a ser, la inductancia es 12 por 10 a la menos 3 por la longitud del entrehierro, que básicamente, la longitud del entrehierro es de 2,3 por 10 a la menos 3, ¿no? 2,3 por 10 a la menos 3 sobre el primer exterior, que es 4pi por 10 a la menos 7 por el área del núcleo. El área del núcleo, la vamos acá también, era 1,8 por 10 a la menos 3, ¿no? Bueno, haciendo esas operaciones, digo, las operaciones respectivas, nos va a salir 100, aproximadamente, ¿no? 110 vueltas. Claro que va a salir con decimal, pero en este caso lo tratamos de dar un valor entero, ¿no? Y en la parte B nos está pidiendo la corriente. La corriente se puede expresar como la densidad de flujo del núcleo entre la permeabilidad del exterior por el número de vueltas sobre la longitud del entrehierro. Entonces, la densidad de flujo del núcleo, nos dice que es un Tesla. Entonces, eso va a ser 1 entre 4 pi por 10 a la menos 7. El número de vueltas, que es 110 entre la longitud del entrehierro, que es 2,3 por 10 a la menos 3. Entonces, haciendo los respectivos cálculos, nos sale 16,6 amperios. Esa sería la solución del problema 2, ¿no? Que mostrando su forma de solución más entendible sería de la siguiente manera, ¿no? Ahí podemos especificarlo. Y bueno, acá no solamente dice un par de ocasiones, ¿no? Como sabemos que la densidad de flujo es igual a flujo sobre el área, entonces de acá podemos despejar la densidad de flujo. Digo, de acá tenemos la densidad de flujo, pero con este flujo expresado, bueno, con la fuerza magnetomotriz, que es el N por I, eh, por, digo, entre el área del núcleo por la entrehierro, no puede multiplicar por la permeabilidad exterior por el área del entrehierro. Pero como estamos en una permeabilidad infinita, podemos considerar que la sub G es igual a sub C. Por eso se simplificarían todos. Y de acuerdo a ello nos quedaría esta expresión en función a la corriente, ¿no? Despejando de esto. Y ya algo de manera directa tendríamos acá, ¿no?